ad hoc, y la comisión ad hoc para mantener una relación de carácter permanente con el Ministerio de Energía y Minas, y por eso el tema de la necesidad de contar con su presencia. Sabemos que con las responsabilidades ministeriales, en muchos casos es complicado poder asistir cuando es reiterativo el tema de la convocatoria a sesiones. Pero usted, ministro, la ley le da la posibilidad de hacerse representar, ¿verdad? Entonces, usted tiene esa posibilidad y esa potestad por ley de hacerse representar, nos queda la posibilidad de aceptar esa representación. Por parte de la comisión, pues la idea original, ahorita que ya llevamos 2 meses, estamos cumpliendo el día de hoy, compañeros, estamos en el aniversario, ya 2 meses de haber tomado posesión, ¿verdad? 2 meses de haber tomado posesión, y entonces, a pesar de todo, es cierto, la idea fundamental, señor ministro, es que en esta reunión pues podamos conocer cuáles son las perspectivas del trabajo del Ministerio bajo conducción en este momento. Sabemos que usted fue un ministro, el último que fue nombrado, usted no estuvo en el proceso de transición, no sé si estuvo participando en el proceso de transición, había una ministra designada, no nombrada, ¿verdad? Pero después se cayó la designación. Usted entró, usted tiene la responsabilidad, y quisiéramos que usted nos pudiera delinear cuál es el estado de situación en el que usted encontró en el Ministerio y cuál es las principales ejes de trabajo de su plan para estos últimos 4 años y de cara a tratar de implementar la propuesta del presidente Arévalo en el Ministerio de Energía, y posteriormente abriríamos a que los compañeros y compañeras integrantes de la comisión pudieran intervenir. Así que, ministro, el día de hoy es para eso, ¿verdad? Y podemos establecer posteriormente pues aquello de trabajo específico en las diferentes ramas que tiene el ministerio. Así que, sin más, ministro, le daríamos el uso de la palabra para que usted nos pueda contar cómo encontró el ministerio y cuáles son las principales líneas de su gestión. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Segundo, por favor, yo le pido mis disculpas y se las pedí también al diputado Blanco en una nota que le mandé por no haber asistido anteriormente. Fue por problemas totales de agenda. Es más, la reunión de hoy, yo tenía previsto asistir a la reunión del ministro de las Américas y cancelé la asistencia, porque obviamente, según me dicen mis asesores, podía posponer 2 veces, la tercera no podía posponerla, pero créanme que me siento apenado y les pido mis disculpas, fue por problemas de agenda, de gentes que ya tenía concertados cuando recibí esa citación. El ministerio está totalmente comprometido con el Congreso, con una comisión tan importante como la de ustedes. Me preguntan cómo encontré yo al ministerio, y a mí el principal tema de preocupación es la conflictividad que encontramos en las diferentes áreas del ministerio. ¿Cuál es la conflictividad? En primer lugar, la conflictividad en el tema de proyectos mineros. O sea, muchos proyectos donde no se hicieron consultas o las consultas fueron incompletas. El tema de proyectos mineros que incluso por algún motivo hasta solicitaron suspensión de licencias temporal voluntaria, con muchas implicaciones de diferentes tipos, no solamente en el tema de consultas, y el tema petrolero. El tema petrolero está en el área de explotación. Ayer vimos ese caso, creo yo que es un caso también yo diría que es de trascendencia nacional y de implicaciones para el desarrollo nacional y el desarrollo del pequeño. El tema petrolero y el otro nivel de conflictividad en el sector eléctrico. El sector eléctrico básicamente en lo que es construcción
de nuevos proyectos de generación hidroeléctrica y de líneas de transmisión, en algunos casos también líneas de distribución y algunos casos subestaciones. En el sector eléctrico, temas de calidad del servicio, muchos deudas de las municipalidades, el tema del alumbrado público, es un tema que les he dicho, es un tema que tiene implicaciones sociales prácticamente con el alumbrado público. Lo que el gobierno hace por un lado de querer combatir la pobreza energética, posiblemente por desconocimiento los alcaldes de un plumazo lo logran y eliminan totalmente la acción de combate a pobreza energética. Ese es un tema muy serio, el tema de la tarifa social, el tema de la expansión. Hay una deuda con 2 millones de guatemaltecos que no tienen energía eléctrica. No se había realizado un plan de electrificación rural en Guatemala desde la privatización y el fideicomiso. Es lamentable esa situación que el INDE abandonó su trabajo fundamental. Esa es quizá la preocupación principal del doctor Arévalo y su programa de gobierno, cumplir la meta de poder electrificar a 2 millones de familias, 2 millones de guatemaltecos, medio millón de familias. Son los usuarios más costosos de electrificar. Estimamos de que por lo menos entre $2,000 a $4,000 por familia cuesta la electrificación en esas áreas. No se cuenta con financiamiento. Es posible que se tiene un financiamiento en proceso aquí en el Congreso y pues he pedido que el apoyo de ustedes para aprobar ese financiamiento. Estamos iniciando una segunda operación con el Banco Interamericano porque estimamos que esa deuda de $800 millones en los 120 que se está del BID, más esta segunda operación, seguramente más apoyo directamente de fondos del presupuesto nacional, un manejo más riguroso de las cuentas del sector eléctrico, entre ellas las deudas de las empresas eléctricas municipales, etcétera, porque se podría efectivamente crear la ruta para la universalización del servicio eléctrico. Creo que esa sería la gran labor de este gobierno. Ojalá se concluya, y si no se concluye, ojalá que quede la hoja de ruta para que en el 2030, en el siguiente gobierno, quede totalmente electrificado el país. Ese es uno de los grandes temas, ¿verdad? Pero volviendo al tema de combustibilidad, eso es lo que nos preocupa mucho. Hay temas de otro tipo, donde siempre, y por eso lo mencionaba ayer, no solo ver los temas de corto, sino mediano y largo plazo. Y en el sector eléctrico, pues también la verdad es que la demanda alcanzó a la oferta, ya no está alcanzando, y ya tenemos el problema de los fenómenos climáticos. La situación el año pasado con sequía fue muy seria, el niño se sigue haciendo presente, en tal sentido que habrá que tomar medidas para pasar este verano. Estamos discutiendo ya un decreto de emergencia nacional que permita tomar las medidas para poder tener la seguridad de que este verano, esta época de estiaje, no habrá problema, pero el tema se vuelve estructural y en tal sentido tendremos que acelerar las licitaciones de compra de energía para asegurarnos el cubrimiento en el mediano, en el corto, mediano y largo plazos. Hay otro tipo de temas también importantes, como son los cambios de la matriz energética también, que son temas que no se pueden efectuar de la noche a la mañana, está empezando. Hay un proyecto de ley de movilidad eléctrica, es importante, pero creo yo que más importante es en esa nueva licitación permitir la entrada de, además de las renovables que ya van caminando, permitir la entrada de combustibles más amigables con el ambiente, que permitan la transición energética. Ahí está una preocupación de que llegara a entrar el gas natural en Guatemala. Creo que es bueno estar conscientes que Guatemala, estando más cercano
a los grandes mercados de gas natural, va a ser el último país en tener el gas natural. Es un tema que además de impacto en emisiones, el gas natural por lo menos contamina 3 veces menos en emisiones que el carbón. También en el balance que el precio es mucho más favorable y tiene efecto en la competitividad. Entonces, de alguna manera, la competitividad que pudo tener el sector eléctrico hace algunos años, hace algunas décadas, se está perdiendo. Por eso ven ustedes de que ya no es el gran exportador Guatemala de energía. Y quizá sea esa una de las razones por las cuales se denunció el tratado del mercado eléctrico centroamericano. Nosotros pensamos que la integración más bien es un factor totalmente positivo que ayuda a la seguridad energética. Por lo tanto, también esa es otra tarea pendiente, efectivamente discutir con toda la industria eléctrica y lograr un retorno digno de Guatemala y dar marcha atrás a esa denuncia de tratado y ver la integración energética como algo positivo. Guatemala creo que pues es el país líder en integración, así que desde la misma Constitución hay unos datos. Entonces pensamos que en el sector de energía así debe ser. Otros temas y creo que son importantes y que también debemos discutir con ustedes es el tema de utilización de otros recursos renovables que produce Guatemala, como pueden ser el 900 que cobraba en el Guate por lámpara, un mercurio, y a 2.70 que cobra ya con la lámpara de LED, ya entonces, también regula el gasto. Entonces, eso es lo que han estado haciendo algunos alcaldes, cambiando todo el sistema de mercurio al sistema LED para poder regular el alumbrado público. Yo creo que de lo que hablaba acá, para que tengamos idea de ir hablando del tema del alumbrado público. Y como les decía, por otro lado, señor ministro, ya que se vayan tomando cartas en el asunto, porque en el Petén, no sé si usted recuerda, que la población pues se manifestó, de verdad que hasta se salió de control, quemaron carros, hizo de todo en el Petén, pero realmente es por la falta de capacidad en el Guate, los abusos en el Guate, y que aún sigue ese tema y que este ministerio vaya tomando cartas en el asunto, porque por ahí está tranquilo el tema, pero a lo mejor se puede volver a salir de control por la misma situación. Entonces, para que vaya reforzando el tema de energía, y le mencionaba City Petén, porque por ese lado tal vez se pudiera hacer de la manera más rápida el tema energético del departamento, porque hablaban de que tenían problemas en las estaciones de Izabal y que por eso no estaba llegando suficiente energía a Petén. Y así cada estación que está sobre el camino, porque Petén tenemos a la distancia de Cadenas a Naranjo más de 350 kilómetros. Se imagina solo sobre el departamento. Entonces, tal vez mejorar esas estaciones de energía para que la energía pues sea más regular y que no estemos teniendo esos piques muy altos en el tema de energía. Y por supuesto en el Guate pues controlar un poco más, para que por ahí resulta mandando unos recibos de verdad demasiados altos y no, la gente al final se queda preguntando qué pasó, y en el recibo uno lee, dice 16 quetzales ajuste por redondeo. Ya los vi los recibos. Ese ajuste por redondeo, ¿de dónde se lo sacan en el Guate? Ese no es redondeo hueveo. Entonces, por favor, señor ministro, ese es el tema a mi departamento de Petén, al cual represento. Muchas gracias, honorable diputado. Le vamos a dar la palabra a la diputada Sonia, luego al diputado Ayala, y ahí hacemos un break para que se ponga el mismo. Diputada Sonia. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Quiero también saludar, qué bueno que tenemos la presencia del señor ministro de Energía y Minas, porque sí, ya estábamos también muy preocupados, que lo habíamos esperado en 2 sesiones y no había aparecido, pero ya nos explicó las razones por las cuales se expuso en esa ocasión.
Ministro y compañeros, la primera reunión que tuvimos de esta comisión hablamos de algunos intereses en común que yo le quiero compartir al ministro de lo que hemos ya identificado, que ojalá podamos avanzar en la misma línea de esa política que tiene ahora el nuevo gobierno. Y recordarles también a los colegas diputados que hicimos mención de 3 leyes que queremos reformar. La primera de ellas es la ley de minería, que incluso ya tenemos iniciativas de ley, que ya se conformó una mesa técnica con los asesores y ahí tenemos ya 3 iniciativas de ley. Varios temas que están incluyéndose ahí, el tema de regalías, el tema de las concesiones, etcétera. Y sobre todo el tema del fortalecimiento de la institucionalidad, que en este caso es lo que se ha debilitado en los últimos años. También identificamos la ley de hidrocarburos, necesitamos hacerle reformas, dijimos. Y por último, la ley de electrificación. Estos son algunos temas, ministro, que nosotros queremos la intención y pues aprovechando su presencia, decirles que sí ya vamos encaminados a algunas propuestas y queremos que la institucionalidad del Ministerio de Energía y Minas también se suba a este planteamiento de que sí necesitamos mejorar nuestra legislación. No podemos continuar con una institucionalidad permisiva, porque si ha habido corrupción, porque si han habido empresas que no cuestionables, como es este segundo caso que quiero hablar de la empresa Perenco, que ayer lo tuvimos en instancia de jefes de bloque exclusivamente para hablar del tema, donde nos ha confirmado de la no renovación del contrato con Perenco. Pero ¿por qué hubo muchos temas cuestionables con Perenco? Porque hubo un Ministerio de Energía y Minas, un Ministerio de Ambiente que no implementó y exigió normativas ajustadas a los estudios de impacto ambiental, entre otros temas. O sea, si la corrupción hemos identificado ha sido porque el Estado ha permitido a través de sus instituciones que esto se dé. Y eso es lo primero que queremos ahora decir, y como que ya dijo el presidente de esta comisión, que investigue. Sí, queremos que se investiguen todos esos casos de corrupción. Tenemos empresas, no solamente Perenco, tenemos la empresa minera en el Estó, en Izabal, en donde precisamente también hay posibles delitos de soborno y corrupción que se dio. Es decir, estos temas que hoy estamos tocando acá sí ameritan un compromiso del nuevo gobierno que investigue todos esos actos. Entonces, ese es mi primer planteamiento, que ya hemos identificado algunas iniciativas y esperamos que el ministerio también esté en esta disposición de discutir y hacerle reformas a estas leyes porque han sido permisivas. Y por último, bueno, hay varios temas que ya están puestos sobre la mesa. El tema de electrificación, igual, aquí tenemos que revisar, ministro, el tema de la funcionalidad de Energuate. Una empresa que ha abusado, una empresa que le ha robado el Estado y a los usuarios en el servicio de electrificación. Energuate, a través de la empresa de Oxa y de Orsa, han sido 2 empresas que ya tienen denuncias en el Ministerio Público. Obviamente no ha avanzado porque sabemos quién está en el MP, que no tiene intenciones de avanzar en estos casos de soborno, corrupción, abuso, etc. Entonces, ministro, yo sí quisiera pedirle que revisemos esos contratos de electrificación con Energuate. Usted es parte de la Comisión Nacional de Energía y entonces también electrificación, y tenemos que ver esos temas. Si hay que actuar en contra de Energuate, actuemos. No podemos ser permisivos como el Perenco, como otras empresas. No, yo creo que ya es hora, y eso es lo que el pueblo de Guatemala está exigiendo ahora, que este gobierno limpie la casa.
que este gobierno corrija las acciones anómalas que se han hecho y que aplique la ley como corresponde. Y si la ley no tenemos hasta el momento dientes que nos permitan tener ese manejo a la institucionalidad, pues para eso está la Comisión de Energía y Minas y para eso está el Legislativo, para reformar las leyes y hacer que este Estado sí le exija y que cumpla con el mandato que tiene de proveer servicios a la población matemática. Únicamente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Señor ministro, muy buenos días. Señores viceministros y personal del Ministerio de Energía y Minas. Yo quisiera referirme en 3 líneas generales de toda la complejidad de las tareas y responsabilidades del ministerio. Me gustaría platicar algo sobre los temas principales que tocó el señor ministro. Uno, en el tema minero, me gustaría saber el estatus en que se encuentra, primero, el reglamento de las consultas del 169. Sabemos que por resolución de la Corte de Constitucionalidad fue asignado al Ministerio la responsabilidad de la elaboración de ese reglamento de consulta. No necesariamente el Ministerio era el único responsable de poderlo haber realizado, porque los alcances de la consulta van a más allá que temas estrictamente mineros o extractivos, pero fue responsabilidad que la Corte les encomendó al Ministerio. Y quisiera saber, sabíamos que había una propuesta avanzada por el gobierno anterior en cuanto a la reglamentación de la consulta. No sabemos el estatus en que se encuentra y si efectivamente es de las prioridades de la cartera que usted dirige el concluir con ese reglamento. Y creo yo que gran parte de la conflictividad es que no tenemos un procedimiento establecido de realizar la consulta. Tenemos un compromiso de la consulta en el convenio 169, pero deja muchísima discrecionalidad a los funcionarios en cuanto a tiempos y en cuanto a cómo realizar esa consulta. Y vinculada con esa misma pregunta sería el caso de cuál es el estatus de la consulta de la mina San Rafael, que sabemos que también está detenida luego de inversiones significativas, luego de haber hecho una explotación de aproximadamente 15% del yacimiento, teniendo un 85% todavía por explotar de una de las minas consideradas la segunda mina de plata más grande del mundo, que ha representado ingresos significativos al Estado. Indistintamente de que consideremos que el modelo y de la distribución de las regalías pueden o no ser revisadas, creo yo que hay un contrato de una licencia que debe estar en este momento suspendida por la consulta, pero queremos saber cuál es el estatus de la consulta de Minas San Rafael y por otro lado cuál es el estatus dentro del ministerio del reglamento de la consulta del 169. También el señor ministro mencionó el tema del mercado eléctrico regional, del MER, y el Estado de Guatemala presentó una denuncia a ese tratado, pero tenemos entendido que para que esa sea efectiva tienen que pasar 10 años. Quisiera saber también cuál es la posición del ministerio, si el ministerio está dispuesto, interesado en revertir esa decisión del Ejecutivo de denuncia al tratado y regresar al mercado eléctrico regional. Y por último, en el tema del plan de expansión de generación, nos mencionaba el señor ministro que estamos llegando a un punto en que la oferta pues, está difícilmente alcanzando para poder cubrir la demanda que vamos a tener por crecimiento industrial y crecimiento poblacional. Entonces quisiera saber para cuándo espera el ministerio que se dé el lanzamiento del PEC 5 y de cuántos megas aproximadamente, y si ya hay una indicación de si ese PEC va a preferenciar, va a ser dirigido, digamos, o va a priorizar la generación con no renovables, y si fuera con renovables, si establece un porcentaje para gas natural, que es, como usted mencionaba, una posibilidad de un combustible de transición. Entonces serían los temas que me gustaría, señor presidente. Muchísimas gracias, señor ministro. Yo voy a retirar a mi compañero, se queda el vicepresidente dirigiendo la reunión. Ministro, varias cosas. Uno, celebramos la meta del gobierno en el sentido de buscar la universalización de la electrificación. Sabemos que eso tiene un costo fuerte, ¿verdad? Sería bueno que le enviara a esta comisión, ministro, la
la ubicación geográfica por departamento de esas 500.000 familias que no tienen electrificación todavía, para que cada departamento, cada uno de nosotros sepamos cuál es la demanda. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.